Domingo 19 de noviembre de 2023. Tema: designando labores sagradas a los escogidos de su pueblo. Lección: Números capítulo 4, versículos 1 al 6. Texto: Hechos capítulo 13, versículo 2. Comentario: designar labores sagradas a los escogidos de su pueblo es un tema que se encuentra presente en la Biblia. Dios, en su sabiduría y voluntad, elige a personas específicas para llevar a cabo funciones sagradas y responsabilidades dentro de su plan redentor. Estas designaciones son un privilegio y una muestra del amor y la confianza que Dios deposita en aquellos a quienes ha escogido. Estas designaciones sagradas no son meramente una función humana, sino que están respaldadas por la autoridad divina. Aquellos que son escogidos por Dios para desempeñar labores sagradas son capacitados y guiados por el Espíritu Santo para llevar a cabo su obra y cumplir con fidelidad el llamado que han recibido. El tema de designar labores sagradas a los escogidos de su pueblo nos enseña sobre el propósito y el orden divino en el servicio a Dios. Nos recuerda que cada persona tiene un papel importante en la obra de Dios y que debemos estar dispuestos a responder a su llamado y dedicarnos a su servicio con humildad y obediencia. Es un recordatorio de que Dios nos ha elegido y capacitado para ser instrumentos en su plan redentor, y nos anima a llevar a cabo nuestras responsabilidades sagradas con diligencia, devoción y amor por Dios y por su pueblo. Al obedecer su designio y cumplir nuestras labores sagradas, participamos en la manifestación de su reino en la tierra. Dios designa a Aarón y a sus hijos como sacerdotes para llevar a cabo labores sagradas en el tabernáculo. Esta designación demuestra la elección divina y el establecimiento de un linaje sacerdotal. Éxodo 28:1 llama también a tu hermano Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Dios elige a los levitas para servir en el tabernáculo en lugar de los primogénitos. Esta designación demuestra el papel especial y exclusivo que los levitas tenían en el servicio sagrado a Dios. Números 3:12 y 13. Yo, he aquí, he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito que abre matriz entre los hijos de Israel, por tanto, los levitas serán míos. 3. En la iglesia primitiva, el Espíritu Santo designa a Bernabé y a Saulo, más tarde llamado Pablo, para llevar a cabo una obra específica. Esta designación demuestra la dirección del Espíritu Santo en la selección de personas para tareas sagradas. Hechos 13:2 y 3, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 4. Dios designa diferentes roles y ministerios dentro de la iglesia para la edificación y perfeccionamiento de los creyentes. Cada función tiene una importancia única en el cumplimiento del propósito divino. Efesios 4:11 y 12, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 5. Los creyentes son designados como un linaje escogido y un sacerdocio real para proclamar las virtudes de Dios. Esta designación muestra el privilegio y la responsabilidad de los creyentes en llevar a cabo labores sagradas en el mundo. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 6. Dentro de la iglesia, se designa a ancianos para llevar a cabo la labor de predicar y enseñar. Esta designación muestra la importancia y la responsabilidad de aquellos que son llamados a guiar y enseñar al pueblo de Dios. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 7. La función de sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era una designación divina y no podía ser tomada por uno mismo. Esta referencia destaca la importancia de ser llamado y designado por Dios para desempeñar labores sagradas. Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. 8. Dios designa diferentes funciones y roles dentro del cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene una tarea sagrada que contribuye al bienestar y al crecimiento del cuerpo en su conjunto. Romanos 12:4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
9. En la Iglesia, Dios designa diferentes dones y funciones para edificar y servir. Esta designación demuestra la diversidad y complementariedad de los roles sagrados dentro de la comunidad de creyentes. Primera a los Corintios 12:28, y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 10. La mención de obispos y diáconos en esta carta de Pablo muestra la designación de líderes y servidores en la iglesia local. Estos roles sagrados son importantes para la organización y el servicio dentro de la comunidad de creyentes. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Más referencias de apoyo. Estas referencias bíblicas respaldan el tema de designar labores sagradas a los escogidos de su pueblo. Cada referencia muestra ejemplos concretos de cómo Dios llamó, designó y capacitó a personas para realizar labores sagradas en diferentes contextos y épocas bíblicas. Estas designaciones demuestran la voluntad de Dios de involucrar a su pueblo en su obra y el propósito de establecer estructuras y roles específicos para llevar a cabo tareas sagradas. Éxodo 31:2 y 3, Éxodo 35:30 al 35, Números 16:9 y 10, Deuteronomio 10:8, Josué 3:7. Primera de Samuel 3:19 y 20, Segunda de Samuel 6:14, Primera de Crónicas 9:22, Segunda de Crónicas 26:18, Esdras 7:6. Nehemías 11:1, Jeremías 1:5, Mateo 9:37 y 38, Juan 15:16, Hechos 13:1 al 3. Primer título. Requisitos para ser parte de la compañía al servicio del tabernáculo. Versículos 1 al 3. Léase Jueces 7:7, Hechos 6:3. Comentario: los requisitos para formar parte de la compañía al servicio del tabernáculo eran establecidos por Dios en el Antiguo Testamento. Estos requisitos eran necesarios para asegurar la pureza, la santidad y la aptitud de aquellos que servirían en el santuario de Dios. En el libro de Éxodo, se detallan varios requisitos específicos para los levitas y sacerdotes que desempeñarían labores sagradas en el tabernáculo. Algunos de estos requisitos incluían ser descendientes de Aarón, ser de una edad determinada y estar libres de ciertas impurezas físicas. Además de los requisitos físicos y genealógicos, también se requería un compromiso espiritual y moral. Los que servirían en el tabernáculo debían ser fieles a Dios, obedecer sus mandamientos y mantener una conducta ejemplar. Esto se refleja en el llamado a la santidad y a la pureza que se encuentra a lo largo de las Escrituras. Estos requisitos tenían el propósito de asegurar que el servicio en el tabernáculo se llevara a cabo con reverencia y respeto hacia Dios. La responsabilidad de servir en el tabernáculo era considerada un privilegio y una carga sagrada, y aquellos que no cumplían con los requisitos no podían participar en estas labores. En resumen, los requisitos para formar parte de la compañía al servicio del tabernáculo eran una combinación de requisitos físicos, genealógicos y espirituales. Estos requisitos buscaban asegurar que aquellos que sirvieran en el santuario estuvieran preparados, santificados y dispuestos a cumplir con las responsabilidades sagradas asignadas. Aunque estos requisitos pertenecen al contexto del Antiguo Testamento, nos enseñan la importancia de la dedicación, la pureza y la obediencia en el servicio a Dios. 1. Dios designa a Aarón y a sus hijos como sacerdotes para el servicio en el tabernáculo. Este llamado específico muestra la importancia de la genealogía y el linaje para el servicio sagrado. Números 3:10, y harás acercar a Aarón y a sus hijos hacia el tabernáculo del testimonio, y los consagrarás como mis sacerdotes. 2. Dios llena a los artesanos sabios de corazón con el espíritu de sabiduría para crear las vestiduras sagradas de Aarón. Este requisito destaca la habilidad y el conocimiento necesario para llevar a cabo las labores sagradas. Éxodo 28:3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlo a mi sacerdocio. 3. Dios establece el requisito de guardar los días de reposo como señal de santificación. El cumplimiento de este mandamiento muestra la disposición y obediencia para ser parte de la compañía al servicio del tabernáculo. Éxodo 30:17 al 21, habló más Jehová a Moisés, diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico.
Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el profanador del desierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 4. Dios establece que los sacerdotes deben estar libres de cualquier defecto físico para ofrecer las ofrendas encendidas. Este requisito resalta la importancia de la pureza y la integridad física en el servicio sagrado. Levítico 21, 16 al 23, habló más Jehová a Moisés, diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún hombre en el cual haya defecto se acercará, hombre ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o minguado, o hombre en el cual haya quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o sarna, o tiña, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia de Aarón el sacerdote, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas de Jehová, defecto en el hay, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. 5. Dios instruye que los animales ofrecidos como sacrificio deben estar libres de defectos físicos. Esto demuestra la importancia de presentar lo mejor y lo más perfecto en el servicio a Dios. Levítico 22, 20 al 25, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Y cuando alguno ofreciere sacrificio de paz a Jehová, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, de ganado vacuno o de ovejas, para que sea acepto, será perfecto, no ha de haber en el defecto alguno. Ciego, ni quebrado, ni mutilado, ni sarnoso, ni tiñoso, ni castrado, ofreceréis a Jehová, ni en vuestra tierra lo haréis. 6. Dios muestra su elección y designación divina al seleccionar a aquellos a quienes quiere cerca de sí. Este requisito resalta la soberanía de Dios en la selección de aquellos que servirán en labores sagradas. Números 16:5, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quiénes son suyos, y quién es el santo, y hará acercar a sí, al que él escogiere, a él hará acercar a sí. 7. El acto de ceñir a Aarón y a sus hijos con el cinto y atarles las tiaras es parte del proceso de consagración al sacerdocio. Esto muestra el ritual sagrado asociado con la designación y la preparación para el servicio. Éxodo 29:9, y ceñirás con el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. 8. Durante 7 días se realizaban rituales de expiación y santificación para consagrar a Aarón y a sus hijos. Este proceso muestra la importancia de la purificación y la dedicación antes de asumir el servicio sagrado. Éxodo 29:35 al 37, así harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. También cada día ofrecerás un becerro por expiación del pecado, para la expiación, y limpiarás el altar, cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y el altar será santísimo, todo lo que tocare el altar, será santo. 9. El lavado con agua y el acto de vestir a Aarón y a sus hijos con las vestiduras sagradas son parte del proceso de consagración al sacerdocio. Estos actos simbolizan la purificación y la investidura en un rol sagrado. Éxodo 40:12 al 15, luego harás acercar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón las vestiduras santas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás acercar a sus hijos y los vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes por su ordenanza perpetua. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. 10. Los sacerdotes tenían prohibido hacerse cortes en la cabeza, rasurarse la barba o hacer rasguños en su cuerpo. Esta prohibición muestra la importancia de mantener una apariencia física y un aspecto externo que reflejen la santidad y el respeto hacia Dios. Levítico 21:5, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Más referencias de apoyo. Estas referencias bíblicas proporcionan bases adicionales para profundizar en el estudio de los requisitos y las responsabilidades de aquellos que fueron llamados a ser parte de la compañía al servicio del tabernáculo. Éxodo 28:1 al 4, Éxodo 30:17 al 21, Levítico 8:1 al 36, Levítico 10:1 al 3, Números 3:1 al 13. Números 16:1 al 50, Deuteronomio 10:8, Primera de Crónicas 23:13 al 32, Primera de Crónicas 24:1 al 19.
Primera de Crónicas 25, 1 al 31, Primera de Crónicas 26, 1 al 19, Segunda de Crónicas 29, 4 y 5, Nehemías 12, 44 al 47. Ezequiel 44, 10 al 16, Malaquías 2, 4 al 7. Segundo título. Oficio asignado por Dios para el avance de su obra. Versículo 4. Léase primera a los Corintios 15, 58. Comentario. El tema del oficio asignado por Dios para el avance de su obra es fundamental en el contexto bíblico y se refiere a la tarea y responsabilidad que Dios otorga a ciertas personas para llevar a cabo su obra y promover su reino en la tierra. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos versículos que resaltan este principio. A continuación, se presenta un breve comentario sobre este tema y un versículo relacionado. Dios, en su sabiduría y soberanía, elige y asigna a personas específicas para cumplir un propósito particular en su plan de salvación. Estos individuos son llamados, equipados y capacitados por Dios para llevar a cabo una tarea específica en el avance de su obra. Su papel no solo implica la realización de tareas prácticas, sino también la transmisión de su mensaje, el servicio a los demás y el testimonio de su fe. El oficio asignado por Dios para el avance de su obra implica una tarea específica y una responsabilidad en el plan divino. A través de la diversidad de dones y oficios, Dios capacita a las personas para desempeñar su papel único en el cuerpo de Cristo y contribuir al cumplimiento de su propósito en el mundo. 1. Dios asigna diferentes roles y oficios en la Iglesia con el propósito de perfeccionar a los creyentes y edificar el cuerpo de Cristo, Efesios 4, 11 y 12, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 2. La diversidad de dones, ministerios y operaciones que Dios otorga a las personas para cumplir su obra. Todos los dones y ministerios son importantes y complementarios en el plan de Dios. Primera a los Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 3. El Espíritu Santo dirige y separa a ciertas personas, como Bernabé y Saulo, para una obra específica. Dios llama y asigna a individuos de manera sobrenatural para su servicio. Hechos 13, 2 y 3, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 4. La diversidad de dones y cómo cada uno debe ser utilizado en el servicio de acuerdo con la medida de fe y la gracia recibida. Cada persona tiene un papel único que desempeñar en el avance de la obra de Dios, Romanos 12, 6-8, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. 5. Jesús instruye a sus seguidores a ir y a ser discípulos en todas las naciones. Esto implica un mandato para todos los creyentes de participar en la obra de evangelización y enseñanza de los mandamientos de Dios, Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 6. Los apóstoles reconocen la importancia de su llamado específico al ministerio de la palabra y deciden delegar responsabilidades prácticas a otros. Esto muestra la necesidad de asignar tareas específicas según los dones y la sabiduría de las personas. Hechos 6, 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
7. Dios llamó y capacitó a Bezalel para realizar trabajos artesanales específicos en la construcción del tabernáculo. Muestra cómo Dios equipa a las personas con habilidades y talentos particulares para su obra. Éxodo 35, 30 al 35, dijo Moisés a los hijos de Israel: He aquí, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en el arte de tallar piedras para engastarlas, en el arte de trabajar madera, para hacer toda clase de labor. 8. Los creyentes a utilizar los dones que han recibido para servir a los demás. Esto implica una responsabilidad de administrar adecuadamente los dones y ejercerlos de acuerdo con la autoridad y el poder que Dios proporciona. Primera de Pedro 4, 10 y 11, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 9. Pablo insta a Timoteo a no descuidar el don espiritual que ha recibido y le recuerda cómo fue comisionado a través de la imposición de manos. Esto resalta la importancia de reconocer y nutrir los dones asignados por Dios. Primera a Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 10. Jesús enseña que la fidelidad en las pequeñas tareas es un indicador de la fidelidad en responsabilidades mayores. Esto implica que todos los roles y tareas. Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Referencias de apoyo. Éxodo 31, 2 y 3, Éxodo 35, 30 al 35, Números 3, 5 al 10, Números 8, 5 al 26, Deuteronomio 10, 8. Primera de Crónicas 23, 24 al 32, Primera de Crónicas 24, 1 al 19, Primera de Crónicas 26, 20 al 28, Segunda de Crónicas 29, 11 y 12. Nehemías 11, 16 al 18, Ezequiel 44, 10 al 14, Hechos 6, 1 al 7, Romanos 12, 6 al 8, Efesios 4, 11 y 12. Primera a Timoteo 3, 8 al 13. Tercer título. Labor solemne realizada solo por los sacerdotes. Versículos 5 y 6, léase, Números 4, 15, Hechos 19, 11 al 16. Comentario. El tema de la labor solemne realizada solo por los sacerdotes se refiere a las responsabilidades exclusivas y sagradas que recaían sobre los sacerdotes en el contexto bíblico. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los encargados de llevar a cabo ceremonias y rituales religiosos, actuar como mediadores entre Dios y el pueblo, y administrar los asuntos relacionados con el culto y el tabernáculo o el templo. Esta labor solemne asignada exclusivamente a los sacerdotes reflejaba la santidad y separación que Dios exigía en el culto y el acceso a su presencia. Los sacerdotes eran escogidos y consagrados para este servicio, y se esperaba que cumplieran con las normas y regulaciones específicas establecidas por Dios. El cumplimiento fiel de estas tareas sagradas por parte de los sacerdotes era esencial para mantener la comunión y la relación correcta entre Dios y su pueblo. Representaban la conexión entre lo terrenal y lo divino, y eran los encargados de ofrecer sacrificios, interceder por el pueblo, pronunciar bendiciones y realizar rituales de purificación. El papel exclusivo de los sacerdotes en estas labores solemnes también señalaba la necesidad de orden y autoridad en el culto religioso. Dios estableció un orden jerárquico en el servicio sacerdotal, con el sumo sacerdote como líder y los sacerdotes como colaboradores en la obra sagrada. La labor solemne realizada solo por los sacerdotes representa la importancia de la santidad, la separación y la autoridad en el servicio religioso. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial en la relación entre Dios y su pueblo, llevando a cabo rituales sagrados y mediando entre lo divino y lo humano. Sin embargo, en el contexto cristiano, el cumplimiento de estas labores ha sido transformado por la obra redentora de Jesucristo, quien se convirtió en el sumo sacerdote perfecto y abrió el camino para que todos los creyentes tengan acceso a Dios.
1. Dios estableció restricciones y requisitos precisos para ingresar a esta parte sagrada y llevar a cabo los rituales expiatorios. Levítico 16, 2 al 4, y el Señor dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento en el lugar santísimo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Solo así entrará Aarón en el lugar santísimo, llevando un becerro como sacrificio por el pecado y un carnero como holocausto. 2. La tarea específica de Aarón, el sumo sacerdote, de quemar incienso en el altar de oro dentro del tabernáculo. Esta labor era exclusiva de los sacerdotes y se realizaba diariamente como un acto de adoración y comunión con Dios. Éxodo 37 al 10. Aarón quemará incienso aromático en él, cada mañana, cuando prepare las lámparas, lo quemará. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso. Será un incienso perpetuo delante del Señor para todas las generaciones. No ofrezcáis en el otro incienso ni holocausto ni ofrenda, tampoco verteréis sobre él libación. 3. El requisito de purificación que debían cumplir los sacerdotes antes de realizar sus labores sagradas. El lavado con agua simbolizaba la limpieza y consagración necesaria para el servicio en el tabernáculo. Números 3:10. Harás acercar a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. 4. La responsabilidad de los sacerdotes de mantener encendida la lámpara del candelabro en el lugar santo del tabernáculo. Esta tarea debía realizarse diariamente y aseguraba que la luz siempre estuviera presente en la presencia de Dios. Éxodo 27:21. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la arreglarán desde la tarde hasta la mañana, delante del Señor. Será un estatuto perpetuo para las generaciones de los hijos de Israel por sus generaciones. 5. Dios designó a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, estableciendo así un linaje específico para llevar a cabo las labores sagradas en el tabernáculo. Esta elección exclusiva resaltaba la importancia de la orden divina en la asignación de funciones. Éxodo 28:1. Harás acercar a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que me sirvan como sacerdotes. 6. El papel específico de los sacerdotes en el cuidado y servicio del tabernáculo. Se establece la distinción entre los levitas y los sacerdotes, y se enfatiza que solo los sacerdotes, es decir, Aarón y sus hijos, podían realizar ciertas labores dentro del santuario. Números 18:1 al 7. Y Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y también a tus hermanos de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen contigo, para que se junten contigo y te sirvan, pero tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y ellos guardarán lo que tú les mandes, y el servicio del tabernáculo lo harán en todo, mas al extraño no se acercará a vosotros. Vosotros cuidaréis del santuario, y del altar, para que no haya más indignación sobre los hijos de Israel. Y aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados son a vosotros en don a Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo que se refiere al altar, y a lo que está detrás del velo, y serviréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare, morirá. 7. Los hijos de Merari, una de las familias de levitas, y se indica que se les contaría por nombre. Esto muestra la organización y la importancia de asignar funciones específicas incluso entre los levitas. Números 3:32, y los jefes de los hijos de Merari, las casas de sus padres, según las familias de ellos, serán contados por nombre. 8. El proceso de investidura de los sacerdotes, incluyendo la vestimenta específica que debían usar. La investidura era un acto ceremonial mediante el cual se separaba y consagraba a los sacerdotes para su servicio sagrado. Éxodo 28:41, les pondrás los calzones a Aarón y a sus hijos, y les ceñirás los cinturones y les atarás las tiaras. Así tendrán la investidura de sacerdocio, y por estatuto perenne. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. 9. El proceso de consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, que incluía el lavado con agua y la unción con aceite sagrado. Esta ceremonia de consagración era esencial para establecer la autoridad y la separación de los sacerdotes en su servicio a Dios. Éxodo 40:12 al 15. Luego harás acercar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua.
Y vestirás a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás acercar a sus hijos, y les pondrás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y los consagrarás, para que sean mis sacerdotes perpetuamente, y oficiarán en el sacerdocio de ellos. Así ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. 10. La importancia de la habilidad y la sabiduría en la confección de las vestiduras sacerdotales. Dios capacitó a ciertas personas con el espíritu de sabiduría para llevar a cabo esta tarea específica, resaltando la importancia de la excelencia y el cuidado en el servicio al Señor, Éxodo 28:3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarlo, para que me sirva como sacerdote. 11. Se hace hincapié en la elección divina y el propósito exclusivo de Dios al designar a aquellos que se acercarían a Él en el servicio sagrado. Dios tenía la autoridad para seleccionar a los que le servirían y mostraría quiénes eran sus escogidos. Números 16:5, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quiénes son suyos, y quién es el santo, y a quien hará acercar a sí, al que él escogiere, a ese hará acercar a sí. 12. Levitas fueron apartados y entregados por Dios para servir en el ministerio del tabernáculo. Fueron seleccionados y dedicados exclusivamente para este propósito sagrado, demostrando así la importancia de cumplir con el llamado divino. Números 18:6, He aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados son a vosotros en don a Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Más referencias de apoyo. Números 3:12, Números 8:14, Números 18:2, Deuteronomio 10:8, Deuteronomio 18:1. Primera de Crónicas 15:2, Primera de Crónicas 23:24, Segunda de Crónicas 29:34, Nehemías 11:20, Nehemías 12:47. Nehemías 13:5, Ezequiel 44:10, Ezequiel 48:11, Hechos 6:1-7, Hechos 13:2. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.